Volvemos a tus mañanas en ACTV y tenemos otro invitado muy especial, Camilo Bedoya. Camilo Bedoya es un fotógrafo de moda que tiene una gran experiencia dentro de las publicaciones más importantes del mundo, pasando Forbes a Vogue. Camilo, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Camilo, cuéntame un poco cómo iniciaste en la industria de la fotografía de moda. Bueno, yo inicié aproximadamente hace unos 10, 12 años. Vengo del mundo de la publicidad. Estaba un poquito cansado y quise como cambiar un poquitico el rumbo. Y busqué uno de los hobbies que yo tenía, una de mis pasiones era la fotografía y entonces empecé como a explorar un poco, a hacer, pues comprar equipos, hacer cursos y me di cuenta de que por ahí era la cosa, entonces ya empecé como a estudiar más en serio y ya me fui como apasionando mucho más con el tema. Camilo, ¿cuál fue el momento en el que se diste cambiar de un hobby a convertirlo en lo que dedicas el resto de tu vida? Bueno, yo creo que lo más importante es hacer lo que se ama y amar lo que se hace. Y yo tenía ese hobby desde muy niño y siempre me gustaba muchísimo. Entonces, pienso que ese es como el éxito que he tenido. Hacer algo que realmente me apasiona, algo que realmente me ha gustado hacer y con lo que me he desempeñado muy bien. Entonces, yo creo que ese es como, ese inicio fue ahí, cuando yo decidí que lo que me apasionaba realmente es lo que quería hacer el resto de mi vida. Camilo, es muy importante entender la pasión, pero también sería importante conocer tu proceso creativo. Cuando tienes que hacer una sesión de fotografías, ¿en qué te inspiras? ¿Cuál es ese orden de ideas para ponerla en práctica? Claro, bueno, hay dos procesos. Primero que todo, cuando nos contrata un cliente, por ejemplo, hay que tener en cuenta de que nos tenemos que adaptar a lo que necesita el cliente, ¿cierto? Nos pasan un brief, que es como una especie de guión, y en base a eso tenemos que entender la marca y de base a eso hacer un proceso creativo. Cuando es un trabajo personal, ya sí me inspiro en otras cosas, puede ser en el arte, en el cine, y en base a eso yo ya empiezo como a construir toda una idea, personajes, escenarios, y ahí empiezo ya a montar como la idea en sí. En tus mañanas también hacemos recomendaciones de películas, libros y demás. Cuéntanos un poco esas fotografías, esas películas que te inspiran cuando tienes sesiones libres. Bueno, me baso mucho, no tanto en el cine, sino por ejemplo, en el arte. ¿Sí? Yo creo que el arte es como lo que más me ha movido. El cine, me parece que ciertas películas independientes me dan más inspiración que las películas comerciales, digamos, hablando de un Tarantino o algo así por el estilo. Me inspiro como en esos personajes, como toda esa creación que hay de un personaje desde cero hasta llevarlo al caos, por ejemplo. Y como te decía también, el arte, me gusta mucho el arte clásico, del Renacimiento, del Barroco, y por ahí empecé, como buscando esa iluminación, como ese estilo pictórico, y ahí empecé como a construir también mi estilo personal. Hablando de tu estilo personal, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es el hilo conductor en todas las fotografías que tú tomas? Bueno, digamos que me ha tocado variar un poquitico el estilo, ¿cierto? Yo empecé con el estilo muy pictórico, pero lastimosamente el mercado pide algo más comercial. Entonces lo que yo quise hacer fue como una mezcla entre ambos, para poder hacer una transición donde no sea algo tan pictórico, tan, digamos así, salido de un contexto comercial, porque si no las marcas realmente pues no nos contratarían para eso. Entonces fue como buscar un equilibrio, un intermedio donde pudiera lograr y ofrecerle a las marcas un estilo creativo desde la iluminación, desde la creatividad del personaje, desde la composición del color y que le sirva y se adapte también a su marca. Los fotógrafos de moda tienen un reto muy grande y es no solamente deben saber de iluminación, composición y algunos de los elementos comunes en el arte, sino también deben conocer cómo tratar con las personas, cómo hacen que las personas se sientan cómodas frente a la cámara. Bueno, ese tema que tocas es muy importante porque muchas veces nos encontramos con personas que no tienen ninguna experiencia en la fotografía, que apenas es la primera vez que se enfrentan ante una cámara. Y yo creo que aquí la clave es la comunicación previa, ¿sí? No llegar y coger a una persona así porque sí, de una forma impersonal, hacerle fotos. Yo creo que lo importante es primero hacer una reunión previa, ver los gustos que le gusta escuchar, ¿sí? Para ponerle esa música y de pronto en la sesión fotográfica y entenderla un poquitico, o sea, no dispararle así de una sin siquiera conocer su nombre. Es como hablar un poquito antes y ya con eso la persona se va soltando un poquito más. Listo. Cuando ya logras entablar esa confianza o esa primera conexión, ¿cuáles son esos otros consejos que le darían a la persona cuando esté frente a una cámara para que se sienta cómoda? Claro, pues los consejos que yo doy es
que conozca mucho su cuerpo, ¿sí? Que sepa exactamente cómo manejar cada una de las partes que tiene el cuerpo. ¿A qué voy? A que muchas veces nos están haciendo un plano de rostro y la persona es preocupada por qué va a hacer con las piernas, qué va a hacer con las manos. Entonces, irle comunicando todo a la persona cómo es que la estoy dirigiendo y cómo le estoy tomando la foto para que ella sepa qué está haciendo. Y irle explicando de a poco qué pose sirve, qué pose no sirve. Nunca decirle lo estás haciendo mal. Me parece que eso es fundamental. Hay que tener muy buena comunicación, de decirle de muy buena forma cómo corregirla, ¿sí? Y por ahí ya más o menos la persona se va soltando un poquitico más y eso sirve para que la sesión fluya. Cuéntanos un poquito del detrás de cámaras de una de tus experiencias más impresionantes y es la sesión que tuviste con Forbes. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, con Forbes eso fue casi que de un día para otro. A mí me contrataron para hacer unas fotos, pero yo no sabía para qué iban a ser realmente. O sea, se sabía que era para un proyecto de una arquitecta, pero no sabíamos que iba a ser publicado. Y un día antes nos dijeron, esto va para Forbes, entonces queda uno como en shock, la presión aumenta un poquitico más, no se duerme la noche anterior, pero sin embargo, pues nada, pues uno sabe lo que tiene y lo que va a hacer y ya uno le mete toda la ficha realmente a la sesión. Claro que sí, y no solamente fue el reto que tuvo Camilo en ese espacio, sino también aprovechando, Camilo también hizo parte de una de las publicaciones de Vogue. ¿Cómo fue esa experiencia y todo el detrás de cámara? Bueno, eso fue otra cosa que yo no me lo esperaba. Digamos que para mí Vogue era el culmen ya, o sea, mi aspiración era llegar a Vogue y yo tenía un paso a paso, o sea, primero voy a publicar en esta revista, después en esta otra, hasta que llegara allá. Pero de un momento a otro se dio la oportunidad y fue lo mismo. Fue para una marca de una diseñadora local. A mí me contrataron para hacer las fotos con cierto estilo medio pictórico, se buscó una muy buena locación y 8 días antes de la sesión también me comunicaron, me dijeron, Cami, las tenés que sacar del estadio porque esto va para Vogue. Entonces ahí otra vez entra la presión, el susto, yo casi no manejaba la luz natural. Y para esta sesión decidí por primera vez y sabiendo el riesgo que podía cometer de que las fotos no me quedaran tan bien, manejé pura luz natural y bueno, no, pues el resultado fue maravilloso y es algo que me tiene lleno de orgullo. Ya que cumpliste el sueño y en especial que lo cumpliste en una etapa tan joven, ¿cuál sería ese próximo sueño o esa gran meta a alcanzar? Bueno, yo creería que volver a publicar en Vogue, pero esta vez como editorial. O sea, mi especialidad en fotografía de moda es la fotografía editorial. Este es un trabajo más comercial. Me gustaría mucho poder ya exponer una editorial como tal en Vogue. Sería como esa meta o ese paso que yo tengo ahí pendiente, porque ya es el estilo mío, ya es mi conceptualización, es la idea que yo planteo. Me gustaría mucho que pueda ser tenido en cuenta más adelante en ese tipo de publicación, una editorial como tal para la revista. Cuéntanos un poquito a las personas que nos ven desde casa, ¿qué es una editorial y cuál es la diferencia de una publicación comercial? Sí, la editorial, digamos que es una narración, es más una creación donde se cuenta una historia. En lo comercial lo más importante es la prenda, en una editorial lo más importante es una tendencia. Entonces es recrear personajes, es poder lograr que los modelos se metan en un papel, en un personaje. Aquí ya lo más importante no es la prenda como tal, sino la tendencia que ellos quieren mostrar. Aquí sí toca hacer un rol más de director que de fotógrafo. Entonces, por eso es que me gusta tanto y ya es más conceptualizado. Lo comercial es más ceñido a las necesidades de la empresa, de la marca que se está contratando, mientras que la editorial es un proceso más creativo y donde podemos experimentar muchísimo más. Camilo, y algo muy importante para las personas que nos ven desde casa, ¿cómo logras que esas personas que no son modelos se sientan, se vean bien y se sientan cómodos con sus cuerpos? Pero esto me lo respondes después de volver de esta pauta comercial. Tus mañanas te transformarán. Retomamos en Tus Mañanas en ACTV. Y antes de irnos le preguntamos a Camilo esos consejos que si bien la fotografía editorial es muy especializada, algunos consejos básicos para que las personas cuando tomen fotografías o se tomen fotografías de sí mismos se puedan sentir cómodos, seguros y retratar sus mejores atributos. Bueno, Camilo, los consejos que yo doy es que la persona se conozca a sí misma, ¿sí? Que se para ante un espejo y sepa realmente que cada parte de su cuerpo tiene vida propia. Entonces es una armonía. Lo que hay que buscar es que siempre estemos haciendo formas, líneas,
triángulos. Eso ayuda a que la composición del cuerpo se vea muchísimo más bonita, y también saber que esto es algo que hace uno para uno mismo, valga la redundancia, ¿cierto? Es buscar como la mejor expresión, su mejor ángulo. Si no lo sabemos, está la experimentación. Entonces, es importante que la persona busque su ángulo, busque muy bien cuál es como esa parte del cuerpo que más le gusta, y eso es lo que va a mostrar. Y mis consejos es, cuando esté en una sesión fotográfica o que esté tomándose fotos, que escuche la música que le guste, que esté en un ambiente realmente calmado, que se sienta cómoda realmente. Camilo, acá tenemos una de las fotografías, estas 3, con las que participaste en la revista Vogue. Cuéntanos un poquito todo ese proceso detrás de cámara. ¿Qué elementos tenías que considerar? ¿La localización, la iluminación? Cuéntanos un poco. Claro, aquí queríamos mostrar toda una campaña de una diseñadora local, y la locación fue exclusivamente una parte como antigua de la ciudad. Entonces había que conocer la locación antes. Fuimos 8 días antes a mirar muy bien cada uno de los puntos donde íbamos a hacer las fotos, qué luz teníamos, cómo íbamos a organizar el tema de composición. Entonces fue como un proceso por ahí de un mes donde estuvimos como en esa exploración, pero 8 días antes fue que ya empezamos como a organizar todo. Depende uno también mucho del clima. Si hace mal clima, pues la iluminación no va a ser la correcta. Entonces es tratar de tener como todo fríamente calculado para que todo el proceso ya en la toma quede perfecto. Y ya no solamente hablando de tu proceso creativo, sino también todo el proceso de tu marca personal detrás, ¿cuáles son esos errores comunes que cometen los fotógrafos que quieren llegar a este tipo de editoriales? Bueno, yo diría que los principales errores que cometemos es querer correr antes de saber caminar. Esto es un proceso de paso a paso, donde tenemos que estudiar mucho el arte, otros fotógrafos, saber qué equipos necesitamos, no llenarnos de equipos así porque sí, sino saber realmente qué es lo que necesitamos e irlo consiguiendo de a poco. Y yo creo que fundamentalmente también la educación, ¿sí? Buscar buenas academias, buenas universidades para estudiar, invertir en portafolio, porque realmente no solamente se invierte en equipos, sino portafolio. Y yo creo que ya con eso se va construyendo esa identidad y se va haciendo como ese camino para poder llegar a un buen nivel. ¿Cuáles son los errores comunes que las personas que sueñan ser fotógrafos, en especial llegar a este tipo de publicaciones, cometen? Yo creo que es, de pronto, como te decía ahorita, ir a la carrera. O sea, creen que ya comprando la cámara ya pueden hacer fotos. Realmente es un proceso lento. Otro de los errores es que no invierten en portafolio también. Digamos que a lo mejor no escuchan consejos, se van mucho como por sus ideas y eso es lo único que quieren hacer, y ya nada. Hay que entender el mercado, hay que entender la moda, hay que entender un montón de factores para poder llegar a competir ahí. Y yo creo que sin esto uno de pronto lo que hace es acelerar en falso y se estrella. ¿Algún pasatiempo o algunos elementos que tú tengas para mantenerte creativo? Sí, veo mucho cine, me gusta mucho consumir arte, leer, el cine, buen cine realmente. Yo creo que eso es como lo fundamental. Ahí es donde se alimenta la vista, y también seguir trabajos de otros fotógrafos. O sea, conocer trabajos de las personas que de pronto uno tiene como referente ayuda también mucho a crear y a desarrollar su estilo personal. ¿Cuáles son esos referentes en el arte o en la fotografía que tienes? Bueno, en el arte tengo a Rembrandt por la iluminación, por la composición, y en fotografía tengo referentes a Eugenio Recuenco, que es un fotógrafo español pictórico muy importante, a Annie Leibovitz, Rubén Afanador, que es nuestro mejor fotógrafo colombiano, entre otros. Las personas que están en casa no conocen quizás muchas de esas referencias. Cuéntanos un poquito algunos elementos de esas personas que nos acabas de mencionar. Bueno, Eugenio Recuenco es un fotógrafo de moda, pero muy llevado a lo pictórico. Bien, entonces utilizas como iluminación de cine, ese es como su estilo. Annie Leibovitz es la fotógrafa mejor paga del mundo, es la que está en todas las revistas más importantes, fotógrafa de Disney, también es un poquitico pictórica, entonces de ahí sale pues como un poquitico mi referencia. Y Rubén Afanador, que es un retratista y también fotógrafo de moda, que siempre que le ves una fotografía sin saber quién la tomó, ya sabes que es él, por la colorización, por la composición, por ese tipo de cosas.
es que me gusta mucho seguirlos. Algunos de los modelos pueden ser intimidantes, en especial para los fotógrafos aficionados. ¿Alguna vez te ha pasado que te sientas intimidado con la persona que estás fotografiando y cómo lograste mediar eso? Claro, al principio tuve la fortuna, digámoslo así, de fotografiar a celebrities, a modelos ya con mucho recorrido y yo más bien inexperto. Obviamente eso es demasiado intimidante porque ahí tú no diriges, ahí te dirigen. Ahí yo creo que la clave es ser paciente, incluso pues ellos saben, es simplemente uno como medio guiarlos, pero ellos son los que posan solos y escucharlos bien. O sea, incluso yo aprendí mucho a dirigir modelos con modelos que yo había fotografiado ya importantes. O sea, yo viendo cómo se desenvuelven ante cámaras, yo iba cogiendo todos esos tips y los iba aplicando para luego enseñárselo a otras personas. Pero es intimidante, pero a la vez chévere, porque te permite tener ese roce y como ir manejando los nervios. ¿Cuál ha sido la sesión de foto más difícil que te has enfrentado? O sea, porque tenía que ser en exteriores, porque tienes que controlar muchos elementos. ¿Cuál es esa experiencia? Bueno, trabajar con niños, ¿sí? Con una marca infantil de la ciudad. Es complicado porque en una sesión con adultos tú tienes el control de la mayoría de las cosas, ¿sí? Tú tienes el control de todo el equipo de trabajo, de la iluminación, de los maquilladores. Pero ¿qué pasa con los niños? Sobre todo los bebés, tú no tienes control sobre ellos. Es lo que ellos hagan y tú te tienes que adaptar a ellos. Si el niño llora, hay que esperar. Si el niño patalea, hay que esperar. Entonces es ir al ritmo de ellos y eso se sale un poquitico del control de uno. Ahí está el complicado, ahí está como lo difícil. Me ha tocado que, o sea, muchas veces la sesión es improductiva porque los niños se paran ahí y ya no quieren hacer nada. ¿Y qué tan común es que ocurra eso con otros públicos? Es decir, con adultos que experimenten miedo, que quieran interrumpir la sesión. Pues menos mal no me ha tocado, sí me ha tocado personas que están muy nerviosas, que se les nota que están temblando, que sudan mucho. Pues ahí la idea es como parar un ratico, conversar, que tome agua, bien. Pero no ha sido pues como algo muy frecuente en mí, menos mal. Pero sí se ha dado que hay veces que las personas se pasman y el reto es cómo lograr que la persona cambie de chip y vuelva a estar como activo para la sesión de fotos. ¿Cuáles son esos elementos básicos que debe tener un fotógrafo que está iniciando? Esta cámara, estos elementos para empezar. Bueno, digamos que la cámara es importante, no tiene que ser una cámara de alta gama, puede ser una cámara de gama media o gama baja, incluso pues con los celulares. Pero yo creo que más importante que el equipo es la educación, ¿sí? Y saber qué equipo tiene. Eso es importantísimo porque eso también nos permite saber hasta dónde podemos llevar nuestras fotografías. Pero yo creo que fundamental es la educación, o sea, no empezar así porque sí, no. O sea, me parece que no podemos olvidar que la educación es importantísima y que tenemos que referenciarnos, que estudiar, ver cómo está el mercado y así poder empezar como bien este proceso. ¿Y cuáles serían esos consejos básicos para una buena foto? Es decir, hay algunas leyes desde la fotografía, la ley de la mirada, de los tercios y demás, que para muchas personas que nos están viendo en casa es algo nuevo y sería interesante que la pusieran en práctica en sus fotos. ¿Cuáles serían esos consejos para un muy principiante? Bueno, consejos, lo que tú decías ahorita, ¿sí? Conocer las reglas de composición. Nosotros en fotografía componemos con líneas, con formas, con colores, con texturas, con patrones. Entonces, conociendo todo ese tipo de cosas, ya por ahí empezamos a hacer muy buena fotografía. Y ya más adelante es conocerlas y aplicarlas por inercia, o sea, no estar consciente de que estoy haciendo una fotografía con líneas, no, sino que ya el cerebro lo sabe y ya inmediatamente uno como fotógrafo dispara y ya está todo listo. Entonces, por ejemplo, mirando tus fotografías en esta versión de Vogue, vemos que lo que buscas es que la persona no está en la mitad de la imagen, sino que en algunos momentos está en una esquina o en otra, incluso tiene formas de triángulo como me cuentas. ¿Qué otros consejos, por ejemplo, de la composición? Si una persona tiene solamente su celular y quiere tomar una buena fotografía, ese consejo sencillo para que tenga en cuenta. Bueno, consejo sencillo es, no olvidemos el espacio en el que estamos, ¿sí? Si estamos en una locación muy bonita, no solamente centrarnos en la persona, sino también mostrar esa locación. Entonces mirar si hay líneas, si hay un arco, si hay una puerta, una entrada de luz, es ubicar a la persona ahí, no olvidando todo lo que hay detrás, sino que todo lo que está alrededor o atrás de esa persona hagan parte de esa historia.
Camilo, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Les dejaremos las redes sociales para que conozcan un poco más del trabajo de Camilo Bedoya. Y ustedes no se vayan. Después de este pequeño corte comercial volvemos a Tus Mañanas por ACTV. Muchas gracias. Tus mañanas te transformarán. Tus mañanas te transformarán. Y para hablar sobre salud dental de nuestros niños, aquí los dejamos con nuestros amigos de Present. Tus mañanas te transformarán. Un saludo a todos los televidentes de Tus Mañanas. Hoy como odontopediatra quiero invitarte a estar pendiente de la salud oral de tus hijos. Y vamos a hablar hoy del cepillado y la importancia de la salud oral en los chiquis. Cuando vamos a realizar como padres de familia el cepillado en nuestros hijos, lo importante es que lo que estamos haciendo cepillando lo veamos nosotros mismos. Para eso utilizamos el cepillo dental de acuerdo a su edad. Con el dedo índice, con nuestro dedo índice, vamos a remover el carrillo o cachete. ¿Listo? Y usamos el cepillo de forma circular, desde el último molar hasta el canino. Vamos de forma circular hasta el lado contrario, superior e inferior. El niño nos abre la boca y siempre tenemos que ver el cepillo o diente que estamos cepillando. Importante cepillar la lengua y los dientes inferiores de forma circular, tanto por la parte de afuera, encima y por dentro. Siempre usar la seda dental, ojalá una vez al día. El cepillo dental o cepillado que usamos en los niños debe ser mínimo 3 veces al día. Así evitaremos patologías como caries dental, inflamaciones, gingivitis y alteraciones dentales que a largo plazo nos lleven a la pérdida dental y requiera de otro tipo de tratamiento que sea más invasivo y para el niño más angustiante. Te invito a que si estás con tus chiquis a la clínica Present Dental Studios para que los atendamos con todo el amor del mundo y disminuyamos toda esa ansiedad y diagnostiquemos a temprana edad todas las patologías orales. Tus mañanas te transformarán.